Muy buenas noches a todos los seguidores de este canal Curse Metal Channel desde Nueva York, transmitiendo a través de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes que siempre se conectan esta noche. Hoy tengo una entrevista bien atípica. Hace más o menos un mes publiqué en las redes sociales de qué les gustaría que hablara. Y ustedes me dijeron algo como, parce, ¿por qué no habla de cine? De cine. Sí, yo soy bien comedor de películas, pero no soy experto en cine. El cine tiene una connotación más allá de simplemente ver una película, de simplemente entender un mensaje. Hay temas con escenografía, cámaras, fotografía, iluminación, guión, argumentación y una cantidad de conceptos que de pronto para el común o de pronto las películas de masa, de comercialidad, pues no es tan significativo y notoria esta situación. Pero hoy estuve detrás de este señor más o menos como un mes mandándole mensajes en las historias, comentándole los posts, haciendo varias vainas, pero pues obviamente uno entiende que las personas tienen una vida y tienen una cantidad de cosas que hacer y no todos estamos tan pendientes de las redes sociales como en mi caso. Pero por fin se logró. Me cogió así con los cucos abajo y me dijo, papi, lo hacemos ya, ahora o nunca. Por eso esto va a salir grabado y no va a salir en vivo como siempre lo hacemos. Así que sus comentarios no los va a leer, ¿vale? Pero los va a Ah, no, leer sí, lo voy a después. leer. Después los va a leer y los va a responder. Así que recibamos así con un fuerte aplauso y con mucha algarabía al comediante y experto en cine, Davis Cortés. Bienvenidos a Curse Metal Channel, Davis. ¿Qué más, don César? Bueno, los expertos hay que matizarlo siempre, uno nunca es experto en nada, pero pues digamos que entusiasta o cinéfilo, sí, tal vez. Muchas gracias por Sí. invitarme, don César Luego. Don César. No me diga don, que no me hace sentir más viejo de lo que ya estoy. No, le digo don porque es metalero, porque yo soy rockero y supuestamente los rockeros tenemos que rendirle tributo a los metaleros. ¿Es así o no? Yo, ¿quién dijo esa mierda? Cada metalero con el que me comunico me habla como asumiendo ese axioma, digamos. No, Entonces, se habla con a metaleros. veces me intimido ante el metacho porque yo digo, uy, marica, es que o sea, yo no entendí mucho más allá como del heavy metal, pero por ejemplo lo del thrash metal y el death metal y todo eso, yo ni idea, o sea, ni idea porque no entré, no Sí. pude entrar. Pero entonces envidio a la gente que sí pudo entrar porque, claro, tiene el poder de apreciar cantidad de música enorme, pero yo no entré. No, qué loco eso que me dice usted. Pues obviamente música es música, pero sí hay un poco de arribismo y elitismo en cuanto a muchos metaleros que se sienten como muy superiores a muchas personas, no solamente a los rockeros, a todo el mundo, porque a Ajá. veces sucede que hay muchas personas que de verdad sienten que por el hecho de escuchar metal y una música tan complicada, pueden llegar a ser superiores en alguna cosa, pero pues a mí personalmente sí me parece una total estupidez eso, o sea, no tiene sentido para mí que alguien se sienta superior por un gusto musical, ¿me hago entender? Pues el metacho, ok. O sea que, pero entonces hay, o sea, es que sí he hablado con rockeros que dicen que el rock progresivo es como lo más alto a lo que se puede llegar en términos de rock, ¿o no? ¿Usted qué opina de eso? Uy, parce, me está entrevistando usted a mí ahora inmediatamente. Detective Parce, privado. el rock y el metal son subjetivos, ¿sí? Y esto de alguna manera tiene una conexión diferente con las personas. Eso es igual que la música clásica. Hubieron obras de música clásica que al ser muy sencillas fueron consideradas como basura por el hecho de no tener un amplio contenido de pepas, matices, de composición y todo lo que tiene que ver con la estructura musical, ¿sí? Pero eso es como todo, parcero, eso no tiene nada que ver. El progresivo sí tiene un nivel de exigencia muchísimo más amplio con respecto a la ejecución instrumental y la composición. Pero si hablamos de progresivo no sería solamente de metal, porque ahí entraría el jazz, entraría el folk, el folk no, perdón, el soul, el jazz, el blues, ¿cierto? Que son géneros, la música clásica, que son géneros realmente progresivos y es la élite musical en cuanto a composición y estudio, ¿no? Pero pues Ok. no, creo, de hecho el progresivo creo yo que llegó a su cúspide en los 60, 70 con el psicodélico y todo esto. Ahorita si usted mira la música y la generalidad de música que existe a nivel mundial, no es progresiva, al contrario, cada día vamos en un nivel de sonido básico, básico, mire el trap, mire el reggaetón, no es Y, música nada complicada, ¿ves? Entonces, no me parece. Creo que eso es como ese pajazo mental de que por el hecho que usted haga muchas cosas repetitivas y complejas sea mejor que los demás. No, usted pues tiene más estudio y ya, y conoce un poco más de la situación, pero
pues no me Sí, parece es relevante. he escuchado mucho entre rockeros y metachos que se burlan de Dream Theater, ¿puede ser? Que porque eso son tan virtuosos que aburren y eso, ¿sí es cierto? ¿Sí es esa banda? Lo que pasa es que Dream Theater es una banda muy progresiva. Y sí, a Ah, veces lo que pasa es que el metal es una música de adrenalina, ¿sí? Y muchas sí, veces usted no quiere ver un recital de algo que no le produzca una emoción significativa, ¿sí? Que no lo ponga usted al frente como a querer golpear a alguien, ¿me entiende? Entonces no significa que Dream Theater sea mal, al contrario, simplemente es como una experiencia diferente, por decirlo de esa manera. ¿Ves? Pero diferente a otra, por supuesto, sí. sí, ¿Y claro. Yes, qué tal? ¿A usted le gusta Yes? ¿Steve Howe como guitarrista le gusta? Uy, parce, eso es un clásico, claro. Es que ahí se desprenden muchísimas corrientes de guitarristas en donde usted ve el show de alguien que tiene un virtuosismo muy grande con respecto a su instrumento. Es como hablar de Hendrix, por ejemplo. Hendrix era un Sí, showman. obvio. O es como hablar de la voz de esta señora borracha que me cae mal, pero que fue muy reconocida también de la misma época. Janis Joplin, por ejemplo, que Janis estoy hablando Joplin, de ella. 27 Club, sí, la famosa. Exacto, entonces todo ese tipo de rock pues me parece que es una vaina, es la escuela de todos nosotros, ¿cierto? Y el hipismo es la escuela del rock, del metal, del blues, del soul, del jazz. O sea, el hipismo es la escuela fundamental de todo, de todas estas contraculturas, ¿sí? O sea que el Entonces, papá del metacho es un hippie, como que ya tenía el pelo largo y decidió, sí, bueno, ahora vestámonos de negro y ya. Pero ese pelo largo en realidad es de hippie. ese pelo largo es una respuesta en imagen con respecto a los cabellos de la guerra, a los cabellos de el peluqueado del corte militar. Es como decirle, yo no quiero ser militar, entonces me dejo crecer el pelo. Pero también hay una connotación nativa con respecto a esto que viene de Asia y de los nativoamericanos, en donde el cabello representa fortaleza, representa trayectoria, representa compromiso con su cuerpo, representa conocimiento. Algunos metaleros, en mi caso digo yo, consideramos que tener el pelo largo es como demostrarse a sí mismo que lleva mucho tiempo en algo que lo marcó, lo volvió su identidad, lo volvió su vida y lo refleja a través de su cabello. ¿Ves? Pero pues obviamente eso es subjetivo también, parcero. Sí, algún Y para... genético, porque yo no podría ser metalero, entonces, porque pille, o sea, a mí me toca ser, ¿qué? ¿Punkero máximo? ¿O qué? ¿Puede uno siendo No, calvo ser? no porque ahí entra la controversia en donde usted de pronto cree que a un metalero lo hace la imagen y no necesariamente. Sí, es una situación de identidad, pero no de definición. ¿Me entiendes? Ok, ok, ok. Porque si te definieran por el pelo largo, pues yo conozco mucha gente que tiene el pelo largo y no necesariamente es metalera, me hago entender. Entonces, es de Sí, es identidad, pero no es de definición. ¿Ves? Entonces se ok, vuelve listo, más complejo. seguro. Davis, Gracias. estamos esta noche aquí reunidos para hablar un poco de cine, Sí, ¿cierto? señor. Hay una pregunta muy amplia respecto a esto, pero pues quiero comenzar por el principio. Mucha gente lo conoce a usted por el programa Con ánimo de ofender, pero yo quiero dejar un poquito eso de lado porque he visto que hay muchas entrevistas en internet donde les preguntan esas huevonadas y ¿por qué se acabó? ¿Por qué tal cosa? ¿Cómo comenzaron? Sí, Sí, bien, ¿quieres saber eso? Ahí en YouTube filtre Con ánimo de ofender, Davis Cortés, y ahí aparecerán muchas cosas de esto. Pero yo quiero conocer a Davis Cortés. ¿Quién es esa persona? ¿En qué momento un tipo con maestría, creo sí, si no me falla la memoria, usted tiene maestría también, se vuelve siempre comediante, weón? O sea, usted es hasta profesor de universidad. fui, Fue. pero sí, fui, sí, señor. Sí, porque digamos el ritmo de la comedia a nivel ya industrial no le permite a usted tener un otro trabajo de tiempo completo. Ok. O sea, porque es un trabajo de tiempo completo, porque pues implica editar, producir, gestionar, invitar gente, investigar al invitado, todo eso implica una logística que no permite trabajo. Pero bueno, en fin, como que había una época en la que yo daba clase en la Nacional de géneros cinematográficos, era como se llamaba la materia que yo daba. Mm, Y dentro de esa materia, pues diseñé un módulo dedicado a comedia. Entonces, como que la universidad tenía un déficit importante y era que se veía comedia del mudo, del periodo mudo, entonces Chaplin, Keaton y bla, 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 porque se estaba analizando todo lo del mudo, pero ya después no se veía comedia sonora, no se estudiaba la comedia sonora como género, digamos, fundamental que ayuda a cimentar esas bases del clasicismo norteamericano, ¿no? De ujú. esa época del 29 al 59. Entonces, como que
en ese contexto, me parecía importante en esta clase mostrarles películas, o pues invitarlos a que las vieran, películas de gente como Billy Wilder, Preston Sturges, Lubitsch y todo este tipo de gente como los hermanos Marx. Y entonces como que se hacía como una pequeña historia de la comedia en audiovisual y se aterrizaba en un fenómeno que me parecía muy particular en ese momento, estamos hablando de 2016, y era el hecho de que o sea, de que por ejemplo, digamos, Woody Allen arranca a Annie Hall hablando de un chiste de Groucho Marx, y Groucho Marx a su vez también, pues con su equipo de trabajo, los hermanos Marx y demás, pero también después el tipo se vuelve como una especie de host de late, digamos, de late life. Bet Your Life se llamaba el show de él, digamos, el formato que él tenía. Ujú, Y como que es gente muy hábil en la palabra y como que me puse a investigar y me di cuenta de que había un patrón y era que todos habían iniciado como comediantes. Por ejemplo, digamos, Woody Allen inició como comediante, Seinfeld inició como comediante, ujú. Larry David, y luego eventualmente la industria había capitalizado su talento como comediante para que ellos hicieran películas y trajeran, digamos, su mundo de comediante a la ficción, digamos, del audiovisual de los 70 en adelante. Ok. Entonces como que me interesó eso, entonces como que como parte de ese estudio veíamos como capítulos de Seinfeld, veíamos capítulos de Curb Your Enthusiasm y también pues afortunadamente había un documental que se llama Comedian, un documental donde analizan o donde siguen más bien a Jerry Seinfeld después de haberse quedado sin material porque el hombre lo quemó. O Todo. sea, lo quemó en una ceremonia simbólica y lo dijo por última vez en un show que se llama literalmente I'm telling you for the last time. Te lo voy a decir Oh. por última vez. Y hay un documental, o sea, mejor dicho, es especial que creo que se puede ver en HBO, porque es de HBO o bueno, en alguna plataforma se podrá ver. Se muestra al principio como él entierra su material. Entonces hay como un cajón, un ataúd y está lleno como de papelitos y hay varios comediantes ahí como del entierro llorando los Qué chistes. ritualista eso. Sí, chévere. Y entonces imagínense, el documental funciona como secuela de ese especial en la Sí. medida en que sabemos que el man, como quemó su material, pues está sin material. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Construir nuevo material. ¿Y de dónde se Oh, construye el nuevo material? En los open mic. Entonces, claro, fue oh. como sumergirlo a uno con ese, gracias a ese documental y gracias a la referencia de Seinfeld en ese mundo de los bares de comedia en Nueva York, del Gotham, del Improv y de todos esos bares que en algún momento se mencionaban en Seinfeld, porque pues en Seinfeld, usted sabe, Seinfeld hace Seinfeld, es decir, el personaje es comediante también, porque es como una especie de autoficción ahí rara. Eh, como que fue chévere ver desde el registro documental, además un documental excelente, yo lo recomiendo mucho porque hace como un ejercicio de observación, es un documental de observación, es decir, sigue al personaje, sigue a Seinfeld por un lado y por otro lado un man que se llama Orny Adams. Ok. En ese momento tenía 29 años y que estaba así como por conocer a George Shapiro, que es el manager de Seinfeld, y pues eso le iba a disparar la carrera a Adams, pero entonces como que a veces era chévere ver cómo coincidían en el mismo Open Orny Adams, el debutante, y Seinfeld, la leyenda. Bueno, aquí estamos hablando de unos términos que de pronto para el metal es un poco más alejado, pero pues no significa que no se deban conocer. Estamos hablando de dos como pioneros dentro de la comedia en la transición del blanco y negro sin nada de ruido, ¿cierto? Discúlpame la ignorancia, ¿eso se podría considerar stand-up comedy ya? ¿O estamos hablando netamente de películas normales o ya es stand-up comedy? O sea, sé que es un documental, pero me refiero, ¿eso ya es considerado stand-up comedy? Lo de que lo de Groucho Marx. Sí, lo de los personajes. Es que tú dijiste ahí como tres nombres. Ah, Woody. no, no, no. Yo lo que estaba mencionando era que dentro del módulo de comedia que yo daba, Sí, hacíamos al principio un estudio de la comedia sonora, digamos, y para eso tendríamos que remitirnos a la screwball comedy de los 30 y de sí, toda esa gente. Y que luego ya evolucionábamos en el estudio hacia la comedia más tipo Woody Allen, porque digamos eso. que los Marx permitían hacer la conexión con Woody Allen, además que Woody Allen cita a los Marx en el resto de películas. Incluso hay Lo una que, película que se llama Hannah y sus hermanas, donde la decisión de un personaje depende de que va a haber sopa de ganso al cine. lo que pasa es que, Davis, esta audiencia de pronto no está tan familiarizada con el tema de la comedia a un nivel de mencionar. Bueno, yo sé que mucha gente conoce a Woody Allen, ¿cierto? Pero muchas Sí. personas, digamos, aquí hablo yo en mi caso, porque pues sí reconozco algunos nombres, pero introducirme tanto en el tema de la comedia sí es un poco más complicado para mí porque no he tenido esa relación. Yo creo que el comediante con el cual más he tenido relaciones con este negrito que se llama Dave Chappelle.
Es con el que más he tenido. Y de hecho un día me senté a ver esos programas de, no sé si eran los 80s o los 90s, me disculpas, pero él estaba flaquito y está como que hace un programa, ¿cierto? Y él actúa Sí, y es una crítica y Jorge es Chapel. una burla absurda que yo cojo y digo, este man, ¿cómo hizo eso? Y se burla de una forma de todos, blancos, negros, amarillos, bueno, latinos casi no vi en esa vaina, pero sí está como la estética mexicana dentro de esas, ¿eso cómo se llama? O sea, ¿cuál es el nombre de definición para esas actuaciones? ¿Esos shorts? ¿Esos Pues eso se llama, ese el show de que habla se llama The Chappelle Show. Y dentro de Chappelle Show, pues había varios segmentos, varias secciones, y había algunas de ellas que eran sketches, que supongo que es lo que quieres decir, como una Sketches. especie de chiste actuado. Sí, sí, Lo que Estados exacto. Felices ha intentado hacer por años y no ha logrado hacer bien todavía. Estabas felices, es una referencia a cuenta chistes, no de stand-up. No, no, de sketch me refiero. Y de hecho, no, sí, varios comediantes de stand-up han ganado Sábados Felices. O sea, como desde que Ibrahim Salem ganó Sábados Felices como en 2016, justamente, 17. Eh, pues como que varios comediantes van allá a probar finura, porque pues si tienen como ese chistes lo suficientemente blancos y como para ese formato, pues se arriesgan y pues Camilo Sánchez ganó y de ahí salió todo, imagínense. Y sí. Parce, antes de que nos insertemos más en esta vida y en esto, porque ya me estoy como emocionando. Parce, cuénteme algo de su vida. ¿Cómo se desarrolla usted en esta situación? ¿Por qué se volvió adicto a las películas? ¿Cuál es ese lazo que lo metió a usted tan de lleno en el cine y lo volvió un cinéfilo? Pues yo creo que tiene que ver con el hecho de la aparición del VHS como en mi vida, o sea, que como que para mí, digamos, eso fue como algo mágico, porque apareció muy pronto, cuando uno es niño y se asombra y como que el asombro lo lleva a la obsesión y seguir la obsesión, pues es algo como uno no tiene toda responsabilidad, entonces algo que es más fácil de hacer siendo niño slash adolescente, ya cuando uno tiene responsabilidades, seguir las obsesiones es complicado. Claro. Pero entonces, en esa época, mis papás compraron un VHS para grabar el Mundial Francia 98. Y como ellos no querían ni aprender a manejarlo, ni sabían, ni estaban interesados, me pusieron a mí, niño de 8 años, aprenda a manejar eso para que le grabe sus partidos al papá, que ni siquiera era papá, era padrastro. Y yo siempre odié el fútbol y yo siempre evitaba ver partidos de fútbol y pues cuando había un solo televisor en la casa, pues como que uno estaba viendo muñequitos y llegaba el papá, quítate de ahí, pum, cambiaba el partido. Y no, marica, eso me parece violento, como que a ellas los llamen ellas y eso, o la violencia intrafamiliar, o la violencia contra las mujeres, eso me parece suave al lado de que uno esté viendo un muñequito relajado y vengan y pum, le cambien y le pongan fútbol. Y no, el fútbol es prioridad, porque es que salen las noticias, marica. Entonces es prioridad, ¿sí pilla? Entonces como que sí, eso me pareció paila, pero digamos que a pesar de que yo odiaba ese verdor futbolístico, en el momento de grabarlo y luego en el momento de ver lo que había grabado, como que ya ese verdor tenía historia encima, tenía una mística, la mística del registro, como que era muy mágico para mí ver como que algo que pasaba por el torrente catódico, que también es caótico, Claro. se podía encapsular en un ladrillo de plástico negro. Para mí eso fue como, uy, marica, y pasó a los 8 años. Entonces yo creo que ese es el nicho de la obsesión. Ya lo demás es, pues, grabar películas de televisión. Bueno, es que igual sí tengo como un texto como contando estas cosas, entonces sí sería chévere si en algún momento se llega a publicar, porque sí, como que quiero, o sea, llevo como unos 10 años escribiendo algo relacionado con eso, como con crónicas de un cinéfilo, sobre todo desde el mundo del DVD pirata, porque como que lo del VHS es como un prólogo, pero en realidad en lo que me concentro es en el DVD pirata. Oiga, qué conexión tan interesante la que hay en su actividad de cinéfilo y de grabar en VHS con la relación de capturar música en cassette, por ejemplo, que era la Claro. transformación del vinilo o del sonido de radio a las cintas, que fue como, digamos en mi caso, descubrí la música y comencé a coleccionar música de una forma, digamos, económica y rápida, ¿cierto? Qué conexión tan bacana que hay ahí, parce. O sea que la conexión con el VHS y que después pasó a la piratería de películas en CD, VCD. Ujú, así es. Sí, sí, digamos que lo que sucedió, como que mi historia de origen con el VHS es esa, mi historia de origen con el DVD es pirata, es esta, y es que, y es que, y es que
Pues como que yo estudiaba en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Y estudiaba Ciencias Sociales. Sí. Estamos hablando del año 2005. Y justo en ese año pasa algo en la historia que obviamente yo no lo sabía en su momento porque tenía solo 19 años, pero justo en ese momento lo que pasa en la historia es que, no, 18 años, es que hay un hacker noruego que se apellida Johansen. Ah, Y ese ese man Alex. es el que logra romper el código del DVD, porque hasta esa época los DVDs que se fabricaban eran todos originales y eran carísimos. Sí. No, o sea, y estaban encriptados para que no se pudieran piratear. Pero este man rompe el código y lo dona al mundo y paila, marica. Eso jodió a la industria de Blackbuster, eso jodió a Betatonio, eso jodió a la industria del alquiler, obviamente, pero le abrió la posibilidad a que gente de clase media baja como yo, y como la mayoría de la gente que está en la pedagógica, y de pronto su merced, aunque está en Nueva York supuestamente, no, Estoy mentira, aquí sigue. hace 2 años, estoy aquí hace 2 años. Y por eso, ay, usted está en Nueva York, usted tampoco está en clase humilde. Después hablaremos de eso en Bueno, otro ahorita momento. nos cuenta el contexto porque todo hecho tiene su historia detrás, claro. Sí, entonces en ese caso como que yo abrió la puerta que uno pudiera pillar películas y como que digamos en la biblioteca de mi barrio, porque yo vivía en Ciudad de la Concepción en esa época con mis papás, había unos libros de historia del cine y como a mí me tocaba acompañar a mi mamá a la peluquería, porque ella abrió una peluquería por esos años y mi hermano y yo nos turnábamos para acompañarla un día él, un día yo, cuando a mí me tocaba acompañarla, me correspondía acompañarla, como que yo me llevaba un libro de esos de la biblioteca y empezaba a leer historia del cine y por suerte di con ensayos muy bien escritos, claros y que provocaban el interés. Ensayos sobre el cine negro, sobre el cine de gangsters, ensayos sobre el western. Y entonces como que leer sobre eso y leerlo como quien está hablando de pinturas como de Leonardo da Vinci o de sí, la gente del Renacimiento, era como, uy, eso es una importante. Entonces apenas uno como que tenía esos nombres en la cabeza y lo que sucedió fue que un día yo estaba en la pedagógica, estaba como entrando por la entrada por la entrada norte y le estaba diciendo a un amigo con el que acabamos de almorzar que yo tenía unos VHS muy valiosos para mí porque los había grabado de televisión, no sé qué, había grabado Esperado de televisión de Canal Caracol y doblada y todo, pero la había grabado y ya la copia de verla tanto se estaba desgastando, entonces como que ya se estaba viendo feo, no sé qué, y como que el man al que le estábamos comprando cigarrillos ahí en la chaza me escuchó y me dijo, si le gusta Esperado se la consigo en DVD para mañana. Y yo como, uy, marica, este man puede hacer eso. Entonces como que empecé como reemplazando las películas que en VHS estaban desgastando por DVDs y así empezó mi experiencia con el DVD. Wow, parce, qué similitud y qué dato tan interesante el que da usted de Johansen cuando rompe el código para poder piratear los CDs, porque no es por nada, pero digamos que, no sé si usted recuerda en Bogotá esas casetas de la 13, que era donde uno iba a comprar películas y CDs. Y armaban esos compilados de rock y metal que eran esos VCDs y después el MP3. Creo que yo alcancé a comprar películas en VCD, que El Señor de los Anillos eran como 3 CDs porque no cabían en uno solo. Sí, Eh, claro, también, sí, Me claro. acuerdo tanto, digamos, películas como Underworld, que era una de vampiros, me acuerdo de La diosa a los condenados, películas que eran en VCD y esas películas estaban 2 CDs, CD 1, CD 2 y después, además que el DVD en esa época era muy costoso y el VCD era como la versión barata de poder ver Ajá, películas, porque es que también tengamos en cuenta que los equipos para poder reproducir películas en su momento fueron muy costosos, como ese VHS que en su momento valía una plata importantísima, el DVD también. Y además de eso, súmele también usted el tema del sonido, porque el sonido también era importante. Entonces, me parece muy bacano saber cómo esa conexión que tiene, que encuentro, esa relación que encuentro de la música con el cine. Mi sí, hermano, obvio. Oiga, pero quería preguntarle, La Dama de los Condenados, ¿qué tal? Yo nunca la vi, sé que es una secuela del Stat y que es parte de las crónicas vampíricas, ¿cierto? uy, parce, es muy bacana porque es que esa película se desarrolla y plantea la posibilidad de que el primer vampiro fue una mujer, una afroamericana, ¿cierto? Una afrodescendiente. Y, y la nena tiene que ser controlada porque la nena estaba descabellada en que los seres humanos éramos el ganado de ellos, de los vampiros, ¿sí? Y entonces los vampiros que habían sido convertidos por ella tenían como en su interior una emoción humana todavía, ¿cierto? Y no querían entrar a controlarlos, entonces tuvieron que encerrarla, ¿ves? Pero no Oh, recuerdo perfectamente todo el guión, sé que tiene que ver algo, inclusive hacen una relación con la cristiandad, porque siempre han intentado como mezclar esos orígenes
cristianos, ¿cierto? Igual pues tengamos en cuenta que la historia de Cristo es una historia que viene relacionada con muchísimas otras historias, Mistra, no, es una cantidad de nombres acá que me quedo mencionándole. Sí, entonces esa historia de las diosas de los condenados es chévere, weón. Es interesante, Ok. pero es una película básica. No vas a creer pues que es la super obra de producción, porque si hubiera sido una super obra de producción, creo que hubiera tenido el mismo impacto de Entrevista con el vampiro. ¿Ves? No, Que, Entrevista con el vampiro es una obra maestra, uff, marica, es muy buena eso es una película. cosa... Soy muy fan. Sobre todo de Tom Cruise haciendo el Stat. Sí. Pues Y es eso que que Anne también, Rice no le tenía fe, marica. Anne Rice no quería que contrataran a Tom Cruise. de hecho, yo cuando leí el libro, yo de Anne Rice leí dos libros. Leí La entrevista con el vampiro, y leí Un grito al cielo. Y esta señora para escribir, hermano, o sea, esta señora es... Parce, era tanto el nivel de descripción que tenía que cuando describía las escenas eróticas causaban excitación en uno. ¿Sí? Es ilógico, mucha gente dirá, pero ¿cómo se va a excitar uno leyendo? Porque es que no hay imágenes, ¿sí me entiendes? Pero era Sí. tal el detalle y la finura y el argumento que daba ella que lo montaba usted en esa película porno mental. ¿Sí o qué? Ok. Y lo viajaba usted. Y lo mismo, a mí por lo menos me gustó y me siento que en entrevista con el vampiro faltaron más escenas eróticas porque, o sea, el vampirismo como lo definió Annie Rice es muy erótico y es el macho alfa y es la chica doncella que también es agresiva, pero a la hora de que hay encuentros sexuales pues es el encuentro sexual entre dos inmortales fuertes que pueden acabar con todo a su alrededor y disfrutar mientras lo están haciendo, ¿me entiendes? Entonces siento que en entrevista con vampiros sí se quedan un poco cortos con eso, pero pues no soy experto en la vuelta, simplemente es como lo que siento a la hora de ver la película. Pero chévere, Barcelo. No sé usted qué opina de eso, Villero. No, marica, pues a mí, digamos, Entrevista con el vampiro también me llegó en VHS porque me la prestó un amigo. También pasaba mucho eso, era que amigos, o sea, amigos que también grababan películas, porque o sea, como un primer nivel de cinefilia se desarrolló con el VHS grabando películas de canales como TNT, Cinemax, Cinecanal, Movie City. Y entonces como que uno grababa películas para repetírselas o para divertirse o para lo que fuera. Y luego después en un preuniversitario me encontré con que había un amigo del norte que también hacía eso, solamente que pues que lo hacía de HBO y de canales que yo nunca tenía. Entonces también era chévere como, uy, el man me va a prestar películas de su VHS que él mismo grabó, qué chévere, no sé qué. Y entonces más entre esas tenía Entrevista con el vampiro, porque digamos en esa época uno, si era muy tacaño o muy avaro, configuraba el VHS en SLP o en EP, que era como, no, EP era para que se grabaran 2 horas en el cassette, pero en SLP grababa 6 horas, entonces uno podía grabar 3 películas. Oh, Obviamente iba en detrimento de la calidad. uy, ese dato sí no me lo sabía. Sí, 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 eso pasaba. Entonces Wow. había amigos que también sabían ese truquito, pues que tampoco era tan oculto ni nada, y también se grababan sus 3 películas en una vaina. Entonces, digamos, uno le pedía el cassette prestado por una película concreta, pero había otras dos que uno no había elegido y uno pues, por curiosidad de pronto la veía. Y entre esas me encontré con Entrevista con el vampiro. Y me gustó mucho como esa supuesta reinvención del mito del vampiro, porque pues obviamente es un mito muy viejo que tiene muchas manifestaciones, ¿no? Y como que cada autor le da su manifestación distinta. Obviamente hay una mitología común que se respeta y pero hay ciertas ficciones donde dicen como, no, esto de la agua bendita es mentira, lo que en realidad pasa es esto. Pero luego va a llegar otra ficción, por ejemplo, digamos, True Blood me gustó también en ese sentido. Ah, también la Esta vi, serie de sí. HBO, sí, Sí, que sí la también vi. profundizaba en esa mitología. Y incluso en el primer capítulo había propagandas muy chéveres como anunciando productos para vampiros, como con los vampiros están plenamente instalados en la sociedad, me parece muy chévere. Sí. Ya después se puso como romanticona y medio porno, pero cuando hablaban de la mitología del vampiro, La primera temporada me era pareció una locura. brutal. A mí me pareció brutal. A mí me pareció que ya hubo momentos en que se puso muy ridícula porque... uy, me acuerdo de una escena de uno de los vampiros. ¿Te recuerdas que ellos tenían una reacción muy agresiva con la plata? ¿Cierto? Y Sí, hay sí, una sí. escena en donde uno de los vampiros para controlarlo le dejan caer una cadena de plata aquí en el cuello y el man está en el piso y está... y no se puede mover porque la plata la tiene en el cuello y uno queda como... ¿Qué? O sea, como que los limitaba bastante, ¿me entiendes? Entonces, digamos que en True Blood sí hay varias cosas que me parecen muy rescatables, pero sí se vuelve demasiado erótica. O sea, ya era Sí. como peleemos y tal. No, estoy cansado, follemos. Entonces, como que Mm. sí.
se sale un poco del contexto también. Sí, el episodio piloto me parece espectacular. Y lo que dice la primera temporada está muy bien, pero ya después sí pierde un poco interés, aunque igual sigue siendo un producto de alta calidad, Sí. porque pues detrás está este man Alan Ball, el man de Belleza Americana y de Camino a la Perdición, es el showrunner y guionista principal de esa serie. Y a pesar de que está adaptando unos libros, pues se nota un poco la mano del man. No, es muy buena, es muy buena, es muy buena. ¿Cuál es la mejor película de vampiros para su merced? Uy, la mejor película de vampiros. Uy, parce, no sé. Lo que pasa es que yo tengo una conexión con el Vampiric porque en la época que aparece entrevista con el vampiro, casualmente explota Danny Field también. ¿Ves? Que es el vocalista de Cradle of Field. Y Ok, esta banda también tiene un impacto y comienza a aparecer un género de black metal, melodic o vampiric black metal. Entonces comienza como ese viaje y también comienza a despertarse el gótico. ¿Ves? Entonces estos tres géneros comienzan a tener una interrelación con las películas de vampiros que en ese momento son como el auge. ¿Ves? sí, Entonces, no tengo una película favorita. Me gusta un poco la historia y la mezcla que hacen en Underworld. Esa trilogía me parece chévere porque pues mezcla varias cosas con la actualidad, ¿sí? Y me parece bacano. sí. Entrevista con el vampiro y la 10 a los condenados también me parece chévere, pero me gusta más es por la forma como sutil que retrataron la obra de Annie Rice. Eso es lo que me gusta. Y ahorita no recuerdo más películas de vampiros. He visto muchas películas de vampiros muy patéticas porque fallan. Digamos un ejemplo. ¿Sabe qué? Yo no he podido ver Nosferatu. La del calvito que tiene los dientes así. No la he podido ver. Por, La de Murnau, sí, ¿por qué porque no? esa película, primero, es muy underground, ¿sí? Y usted encontrarla en su momento y en el momento en el que podía hacerlo, no la encontré, ¿sí? Y no la conocí hasta después de Okay. adulto. Y ahorita que soy adulto, no la encuentro fácilmente en ningún lado, ¿ves? ¿Pero su merced maneja torrents o no? No, no, Ah, acá no, y en así Colombia muy tampoco. difícil, mano, muy difícil. No, mentiras. No, mentiras. No, claro, me imagino que allá en Estados Unidos debe ser, pero igual con VPN se puede hacer. Pues, mmm, digamos que eso también fue parte de la evolución y fue darse cuenta de que a pesar de que el DVD abría muchísimo el espectro, no estaba todo. Sí, claro. Aunque Nosferatu sí solía estar, bueno, sí, de pronto su merced no rodó con suerte, pero Nosferatu de Murnau es incluso una adaptación de Drácula no autorizada y por eso Ya sé cuál le es costó. mi película favorita de vampiros, Drácula 2000. Así, uy, qué raro. Esa película me gustó muchísimo. No sé si es Drácula 2000 o esto, pero esa película lleva la teoría de que Judas fue el primer vampiro. Y por ese detalle me gustó. Por mitología. Porque Ah, tenía bueno. mucha coherencia, ¿sí? No, pues la imagen y todo el rollo, pues sí, estaba como por en eso. Pero ese argumento y la forma en la que lo conectaron con la cristiandad me pareció épica. Eso me gustó la toma Okay. cuando al man lo cuelgan, cuando el man se cuelga, perdón, cuando el man se cuelga y que no puede morir. Parce, qué explicación tan bacana para el origen de los vampiros. Me pareció una chimba eso. Por ese detalle, me gusta esa película mucho. Chévere. Sí, 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 tiene ese detalle argumental bonito. Bueno, su merced dirá por dónde continuamos. Yo tengo acá otra pregunta. Parce, ¿qué opina usted del cine actual y la hiperinformación en las películas? Es que prácticamente nos están estrenando una película semanal, compadre, o casi que diaria. Porque es que las series, si usted se pone a mirarlas, las series son un capítulo de una hora, ¿cierto? Y eso es prácticamente una película. Entonces te conectan, te conectan, te conectan, te conectan. Y ahorita ya no hay como una fanaticada de algo, sino que usted todo el tiempo estás como recibiendo, recibiendo. Y hay tanto que ya usted no alcanza a ver todo lo que hay. Sí, es una época de sobreabundación o sobreabundancia, pero también de sobreacceso, sobre posibilidad de acceso, porque como que siento que igual, pues al ser el cine una industria en algunos países, pero sobre todo pues en Estados Unidos, que es de donde vienen la mayoría de los contenidos, pues es evidente que va a querer producir tantas películas como sea posible para ganar tanto dinero como sea posible y como que no le va a importar la calidad ni demás, pero incluso como decíamos ahorita, en facciones muy industriales como es el Hollywood clásico, ahí dentro de lo industrial había muchísimo arte y no, digamos, no son mutuamente excluyentes esas dos
categorías. Pero lo que sí sucede es que gracias a las plataformas de streaming, pero sobre todo gracias en general al Internet, la gente tiene más acceso a las películas. Entonces, como tiene más acceso a las películas, siento que no las valora porque ya sabe que están ahí y cree que van a estar ahí para siempre. Antes era difícil conseguirlas, entonces no la conseguía y como por rendirle tributo a ese esfuerzo que hizo en conseguirla, la veía. Ahora como que no cuesta nada conseguirla, entonces la veo después, la veo más tarde, como que engrosamos listas de favoritos o de películas que veré más tarde, como por si alguien va a venir a mirarlas como que diga, uy, qué buen gusto tiene, pero en realidad no estamos viendo nada porque claro, hay tanto que hay como ansiedad, sí, es una época complicada. Pues yo siento que igual es una época en donde la interacción vía Internet está colonizándolo todo, tanto así que los productos audiovisuales que más se ven no son ni siquiera las películas y las series, sino son esos productos que hacen nuestros contactos o nuestros amigos o nuestros enemigos y que suben en forma de historias o estados. O sea, como que la televisión que estamos viendo hoy en día, siento que está ahí, ahí es donde, porque la gente, sí, se quiere conectar con Jamie Lannister o se quiere conectar con Tony Soprano en otra época o se quiere conectar con Don Draper o se quiere conectar con alguno de esos personajes, eh, con Miriam Maisel, si nos vamos para Amazon, pero en realidad se quiere conectar más con sus amigos y sus amigos están produciendo video y lo están publicando y lo puedo ver. Y eso es lo que están haciendo la gente, está viendo eso. Entonces yo siento que de pronto un cine del mañana dentro de unas horas podría ser un cine en el que se use mucho esas narrativas, porque siento que es donde está el público ahora. Algo que predijo Piglia en algún momento también. Wow, me dejas sano con eso porque la vez pasada yo estaba analizando y yo decía que dentro de las redes sociales está ocurriendo algo muy impresionante y es que estamos girando alrededor de un chisme matutino de todo lo que pasa con nuestras personas, entre comillas, cercanas, porque no son cercanas. Usted simplemente está llegando al acceso de lo que la persona le está brindando a usted. Entonces le puede despertar envidia, le puede despertar paz, le puede despertar alegría, le puede despertar tristeza, ¿cierto? Pero digamos que ya no hay como el plan con los amigos, vámonos para cine todos a mirar una película porque pues definitivamente todo el mundo está como detrás del shot rápido de dopamina en cualquier cosa que sea así rápido, que sea intensa, que sea, sí, inmediata. Entonces sí creo que, digamos, ahí hay una similitud muy interesante en lo que usted decía ahorita, que pasa también con el metal y la música en general, ¿cierto? Cuando usted tenía el vinilo, cuando lograba comprar el cassette, cuando lograba conseguir el CD de esa banda rara de la que le habían hablado y por fin lo tenía, y hoy lo escuchaba y lo disfrutaba, está haciendo que pase exactamente lo mismo con la música, con el cine, y me parece increíble esta entrevista, y yo creo que mi audiencia lo logrará entender, de esa similitud, weón. Es que es una similitud de la misma Sí, claro. sensación en donde ciertas personas que vivimos una experiencia de conexión física con el arte con el que se disfrutó, ahorita ya no es válido. Y si usted mira la música en general, ahorita ya es una banda sonora de sus actividades. Ya no hay esa conexión en donde usted se acuesta a escuchar y a disfrutar de eso, ¿cierto? Sino que Mm. sencillamente usted se queda como, pongamos música mientras lavo la loza, y no hay como un significado y ya no hay esa conexión de mensaje que creo que era lo que daban las películas antes, la música antes, porque yo recuerdo películas que me hicieron reflexionar así. La vida es bella, por ejemplo. Sé que es un cliché y estoy seguro que todo el mundo la cita como una película significativa en su vida, pero La vida es bella es una película que realmente lo azara a uno, que realmente le conmueve a uno las entrañas, ¿sí? Y es como la primera que se me viene a mí a la mente. Sé que deben haber muchísimas más en ese aspecto, pero para mí eso fue como, wow, la guerra fue fuerte, la vaina fue una situación difícil, o sea, esto realmente ocurrió. Y mucha gente como que coge y dice, ah, sí, la película, y usted le pone esa película y a alguien hoy y no pasa nada, ¿me entiendes? Sí, claro. No, y además que siento que la conexión que usted menciona también, yo creo que se da porque tanto música como cine son artes del tiempo, ¿no? Entonces Mm, uno, como que lo que usted decía, dona su tiempo, dedica un tiempo, separa un tiempo para hacer coincidir ese tiempo con la duración de la pieza musical o con la duración de la pieza cinematográfica y de alguna manera uno, mientras la consume, le está entregando literalmente su tiempo. El tiempo que uno le entrega hace posible que esa obra se reproduzca. Casi que esa obra no se reproduce en un formato físico como el celuloide o como el magnético,
sino que se reproduce en el tiempo de uno. Sí, Se puede que se reproduzca re filosófico. en el tiempo de uno. No, entonces, no, claro, marica, es que lo hace reflexionar mucho a uno y de hecho yo esta cosa que le digo que estoy escribiendo desde hace como 10 años, la Sí, primera vez que intenté escribirla, leí muchas novelas sobre música, porque no hay novelas, no hay tantas novelas cinéfilas, pero novelas sobre música sí, sí hay muchas. Entonces, como que, por ejemplo, leer La nostalgia del melómano de Garay, que creo que después no tiene novelas tan buenas, pero esa por lo menos me pareció chévere. esa no la he leído. O leer The Commitments de Doyle, que es sobre una banda que después le hicieron película, Alan Parker, sobre una banda ahí de, sí, como de punk. Eh, leer novelas como, sobre todo esta que tanto la película como la novela me encantan, que es Alta Fidelidad, que es de un man que es coleccionista, que tiene una tienda de vinilos. No, esa no la he visto Yo, tampoco. John Cusack. Uf, marica, tiene que verla, es muy buena. Y la novela también es muy buena. La novela sí es de Nick Hornby, pero tiene que, Toca pues verla. igual ambas son muy buenas y está muy bien adaptada la novela a la película. Y la película es brutal, es de Stephen Frears, del man que hizo The Queen y bueno, y The Grifters y otras películas. Yo lo escucho hablar a usted y escucho un metalero. Así somos los metaleros cuando hablamos de una banda. Ah, ¿usted ha Sí, escuchado sí. Destruction? Sí, Destruction. Esos tienen el Trash Till Death. La canción no sé qué hay donde canta Smeared. O sea, o sea, es muy similar en eso, weón. Sí, es una Sí, adicción muy similar porque de verdad es como si estuviera hablando con un metalero que me está hablando de bandas que no conozco y me menciona director y para mí es como si me hablara del guitarrista o algo. Que eso me tiene atrapado, weón. Y de hecho... He visto, yo he seguido algunos grupos en Facebook de cinéfilos y se tiran mm, rayo mal, weón. Mal, mal, pasa, mal. sí. Son fastidiosísimos, igual que los metaleros. Sabes que ustedes no saben una mierda de metal. Lo mismo son ustedes no saben una mierda de cine. Sigan consumiendo Marvel. Y uno, uy, pero ¿qué? Sí, no, y además que es un insulto todo bobo porque mucha de la gente que no está Marvel, que igual pues tiene sus horas bajas y lo que sea, es gente que se ha visto una película o dos y ya, no ha visto todo y por ende no puede decir todo Marvel es paila, porque no lo ha visto todo. Entonces, es y esa gente misma es la que habla de Berman y de Tarkovsky, de Fassbinder, y uno les dice, no, es que a mí no me gustó Tarkovsky, ¿por qué? Porque me vi tal y no me gustó. Ah, no, pero es que no se lo vio todo, no puedo decir que no le gustó. Entonces ellos sí dicen eso para ellos, pero cuando hablan en cine de Marvel, ahí sí no, es válido el argumento. Es lo mismo que pasa en el metal. Uno escucha, por citar un ejemplo básico y conocido para todo el mundo, hablar de Metallica es decir, los más chimbas son los primeros 4 álbumes, el resto es basura. Sí, exactamente la misma conexión. Es gracioso, parce, pero sí pasa mucho eso. Oiga, parce, Sí, le va a encantar Alta Fidelidad, pídesele, mira. voy a buscarla. ¿Dónde está? ¿En Netflix, Amazon? ¿Toca piratearla? No, pues yo la vi en DVD hace un tiempo y la novela sí la saqué de una Alta biblioteca. fidelidad. Yo hace Sí, poco pero vi una de los tapes que se llama Recording, Dave Recording, algo así, Made Recording, Made algo. Y es un italiano por allá en Viena, creo que es, que los manes comienzan a grabar música en cassettes y a sacar compilados en cassettes y se montan como una especie de mafia de la música y comienzan a vender cassettes. Está en Netflix, la vi hace muy poco, la vi hace 15 días ok. y es interesante, es bacana porque muestra Ah, como esa perspectiva de la gente, cómo ese man se enriqueció con eso, ¿sí? Y fue en muy, cassettes. muy, muy teso ver como esa situación. Parce, ¿usted ha visto películas de metaleros? ¿Recuerda alguna película que tenga la temática del metal? Pues de pronto sí, pero yo no sé si es metal. Pues por ejemplo, Rock of Ages, ¿ustedes la cuentan como película Rock of sobre algo de Ages. metal o es más rock? ¿Cuál es esa? ¿La La de de- Jack Black? No, ¿Cuál es? bueno, la de Jack Black la conozco, Tenacious D, Sí, ¿sí? Es Tenacious la que... D. Esa es re icónica entre el metal. Bueno, esa me la presentó un amigo que sabe mucho, y sí, sí la vi, The Peak of Destiny, Sí, que cuando es muy mítica la escena cuando conoce al guitarrista, ¿no? Que el man está tocando como Joan Sebastián Bach en la guitarra acústica, sí, y luego empiezan a improvisar una canción y uf, es un gran momento, es un momento muy lindo. sí. Que sí, pues no sé, pues hay una película que se llama This is Spinal Tap, Ah, eso que es no un sé si falso ya, documental, sí. es un falso documental, sí, señor, Sí, uno señor. de los más grandes y de Sí, los que empieza a inventar las reglas básicas del género. Y ese falso documental pues que escrito por Christopher Guest, pero que es dirigido por este man Rob Reiner, pero que igual es muy, muy Guest, solamente sí, que pues tiene el talento adicional de Reiner ahí, eh, muestra como a esta banda que se llama Spinal Tap y que tienen gira y que tienen sí. álbumes.
¿Qué? Pero es más como rock, Es ¿cierto? No es tan glam, metal, es más como por el aire glam y ese es rock más como de inglés, ese metal. principio del rock inglés así, Ujú. que sí. Sí, no, es que esos no sé mucho, marica. Pues yo no sé, yo sé que el Cuervo les gusta mucho, pero el Cuervo no es de metal, yo sé. Lo que pasa es que el cuervo es más por la estética y entre comillas, corpse paint, que no es un corpse paint, obviamente, ¿cierto? Pero la relación con la pintura de guerra del cuervo es muy similar a lo que sucedía en ese momento con el black metal noruego, ¿sí? Que tú miras que es una tez blanca con un delineado negro en labios y en ojos, ¿cierto? Y cabello largo suelto y gabán largo, entonces sí tiene una conexión con esto y pues obviamente como en ese momento estaba como muy, no quiero llamarlo de moda, tal vez sí estaba de moda, yo no viví esa época, pero pues son las conclusiones de lo que he visto a través de personas que sí disfrutaron el cuervo en vivo y en directo en el estreno y a la vez también vieron la experiencia de lo que estaba pasando con el metal en esa época. Entonces se vuelve interesante, pero digamos que películas de metal había en ese aspecto, sí he visto varias, pero a mí ¿Cuál? me da mal genio. Yo sé que tú has visto esta película, tú has visto El Día de la Bestia, es española. Ah, claro, de Alex de la Iglesia, sí, sí. Esa película es icónica y muestra a un metalero, ¿sí o no? Sí, Santiago Segura, hace de Exacto. metalero, sí, José Pero Maris, hay una ajá. cosa que me caga a mí de las películas que citan al metal y es que lo pintan como un imbécil, weón. Lo pintan como un tonto, lo pintan como alguien que solamente hace, oye, metal, ¡ah! Sí, y eso me parece como tan absurdo, porque pues yo no estoy en la calle hablando con alguien y, ¿sabes que soy metalero? Sí, soy metal. Eso es como ridículo. Entonces, eso me ha cagado. A mí esa película, El Día de la Bestia, me parece muy bacana, la historia es entretenida, tiene muy buenas cosas del cine porque se ve muy agradable, se disfruta mucho, pero ese detalle, la burla del metalero me parece funesto porque lo soy, ¿sí me entiendes? Entonces lo siento ya como, parce, qué patético, weón. Sí, de Y la hecho, música de esa película, ¿qué tal? Defcon 2 ¿es que se llama la banda? Ah, y la no me la la acuerdo. Ahí sí me corcha, no me acuerdo quiénes son los que tocan ahí. Sé que salen varias, varias agrupaciones de metal. De hecho, solamente en la escena cuando van a la tienda, cuando el cura va a la tienda a buscar información, sí. es que mencionan de metal y aparece algún ruido de metal, pero no recuerdo específicamente qué artistas son los que están ahí en ese momento. ¿Ves? Pero igual sí me parece tonto y feo. No sé, es como si tuvieras en una película que se burlan de un cinéfilo. Pero sí, no, pues, digamos, a mí no me molestaría, de que no se burlen de mí, todo está bien. Eh, eh, por ejemplo, digamos, si hay películas en las que se burlan del crítico de cine, que en muchos casos el cinéfilo deviene en crítico de cine, y se burlan en del crítico de cine, como por ejemplo en esta de La Dama del Agua, de Shyamalan, donde el crítico de cine que se hospeda es el que termina muriendo primero, tal. O pues bueno, claro, pues la que está haciendo ahorita Tarantino de Critic supuestamente va a versar sobre eso. La misma serie, El Crítico de Mel Brooks, ¿no? Del creador de Los Simpsons, no sé si tú alcanzaste a No, verla. no, eso no lo he Una visto. serie animada, muy chévere, de un man que era crítico de cine, un calvito ahí gordo, Jay Sherman, creo que se llamaba Jay Sherman. Uf, muy chistosa, de No, Mel eso, Brooks, eso ya es muy avanzado, ya James demasiado el avanzado Otro. para mí, parce, ya se sale de todo lo que es esto. Parce, usted sabiendo tanto de cine y todo el rollo y tal, ¿en qué momento ocurre esa disrupción en la que usted coge y dice, hey, yo sé mucho? Lo que pasa es que yo siempre que el arte, cualquiera que sea su origen, literatura, pintura y tal, genera una perspectiva de la vida y una conciencia individual que es muy diferente a la persona que no tiene una conexión con el arte, ¿me entiende? O sea, si usted habla con una persona que tenga, no sé, gustos de música popular o cosas así como muy del mainstream, ¿cierto? No hay como una profundidad en las cosas que tienen que ver con eso, ¿cierto? ¿En qué momento usted cuando ve toda esa profundidad del cine, todo lo que le hace sentir, todo lo que sabe, porque se nota que sabe mucho del tema, lo convierte en comediante? ¿En qué momento usted coge y dice, parce, yo voy a hacer comedia de esto? No, pues lo que le decía, estaba dando esa clase y vi en ese documental que hablaban de la figura del open mic Sí, sí, eso y lo lo, entendí. y lo describían como la justicia. Entonces eso me pareció muy chistoso y muy chévere que lo describieran como la justicia porque decían, Jack Nicholson puede venir a este open mic y la gente le va a dar un minuto de gracia y se le va a reír de las bobadas y lo va a aplaudir, pero ya después del minuto si no hace reír lo van a bajar o va a ser igual que un amateur. Entonces me parecía chévere.
Entonces me puse a investigar Open Mic Bogotá y llegué al Open Mic de a seis manos, que queda en el centro de Bogotá, 22 con octava más o menos, 24 con octava. Y ahí vi que había un formato donde a cualquiera que se anotara en una lista lo dejaban parar. 10 comediantes por noche, había un host, cada comediante tenía 5 minutos, el host hacía como algunas intervenciones entre comediante y comediante, era como en una especie de altillo, porque en esa época se hacía en el altillo, que era un sitio muy pequeño, muy ameno, muy íntimo, como esos sitios donde hacen recitales de poesía, la gente estaba súper, súper cautiva, porque pues no era como, no tenía cerca la barra ni nada, sino era así como muy íntimo, muy como de cámara, ¿no? Muy Sí. como de música de cámara y esa cosa así. Y me pareció muy bonito y como que todo el mundo estaba hablando de Transmilenio y de ñeros y de cosas así. Y yo decía, marica, pues uno se puede aprender, uno puede escribir un texto de 5 minutos, se lo puede aprender tan bobos. Yo ahí todo arrogante creyendo que era re fácil. Y entonces como que yo tenía un texto, como unos apuntes para escribir un cuento, un relato literario sobre la calvicie, como en primera persona sobre la calvicie de alguien más, no estoy hablando de la mía, sobre la calvicie. No, y sí, pues si usted habla del pelo de los metachos, yo puedo hablar de la calvicie. No, y de hecho sí, entonces como que eso lo convertí como una especie de monólogo porque yo dije, el stand-up es como un monólogo teatral, pensé ingenuamente, no es así. Sí. Entonces lo convertí como en un monólogo de 5 minutos y me lo aprendí y fui a decirlo la siguiente vez que fue los 15 días y ahí empezó todo, porque como que esa primera vez me fue bien, pero la segunda vez me fue re mal, nadie se rió de nada. Entonces ya uno empieza como a encontrarse con gente en los Open, que le empieza a recomendar textos, le empieza a recomendar especiales, se vuelve como una especie de colegio, que se vuelve como un colegio muy chistoso. Y en esa medida pues uno se va parando y va haciendo amigos y van pasando cosas y bueno. Pero sí, más o menos esa fue la transición. Ok. Yo cuando estuve mirando, digamos que ahí entro un poquito como al tópico cliché que gira alrededor tuyo y el tema de con ánimo de ofender. Yo veía mucho los videos de ustedes y tú eras como una persona que estaba muy silenciosa y siempre he visto, digamos ahorita que sigo el podcast de Por la Ventana, no sé si eso sea un personaje porque la persona que estoy entrevistando hoy está más anímica, está más conectada, está más entretenida, pero tú cuando estás en cámara de alguno de estos espacios, tú estás como tus gafas negras, tu gorra, y estás como callado, analizando tan, y después coges y ¡pum! Lanzas el sablazo, ¿cierto? Y es como que tú esperas un momento preciso para rematar. Lo llaman remate porque he estado mirando podcast de personas que explican con la maleta, que la premisa, que el remate, que sí, Sí. que como todo esto que se desarrolla a la hora. ¿Eso es un personaje? ¿Usted tiene un personaje cuando va a hacer comedia? ¿O ese es Davis Cortés? Pues depende, si me van a acusar de algo es un personaje, si me van a citar por algo, sí fui yo. No mentiras. No, pues es que yo siento que el personaje es más, sí podría decir que es un personaje muy, digamos, moldeado según el arquetipo del detective privado. O sea, como que en realidad Sí. yo siento que mi conexión con la comedia sea más que esa historia de origen que conté, más atrás, y es cuando conozco las novelas de Dashiell Hammett, sobre todo las de Samuel Spade, o sea, el alcohol maltés, Oh, ya. y veo que ese man es como todo contestón y pues que además que investiga un crimen y que además pues es un modelo narrativo un poquito más rudo y más crudo que el policial tradicional, pero más o menos sigue los mismos esquemas, solamente que le mete mucho más calle. Pero me parecía muy chévere como este detective todo contestón y que incluso le contestaba a la policía, le contestaba a los criminales, le contestaba al fiscal, le contestaba a la vieja. No, marica, el man era todo descarado, uno no sabía el man que estaba pensando nunca porque la novela no tenía ese tipo de narración donde se mete en la cabeza del personaje, sino simplemente uno lo veía actuar y era como, uff, marica, entonces yo siento que también un poco como la influencia del siguiente programa y eso, como de ver a Martín y a Santiago burlándose, Uy, sí. sobre todo crítica de televisión, era lo que más me gustaba. Como esa burla gratuita, marica, es que era una burla gratuita, se estaban burlando de esa gente, como usando propias cosas que ellos estaban diciendo como en su contra y cosas así. Y nada, pues cuando se da la oportunidad de con ánimo como que empiezo a parchar con esa gente y esa es mi manera de parchar, como que yo soy una persona muy callada. Pues lo que pasa es que pues digamos que el mundo del podcasting permite como que uno pueda hablar más y con más tranquilidad, pero digamos porque es
más cercano. Pero digamos, si hay 5 personas hablando aquí o alrededor mío, pues yo dejo que ellos hablen. Yo no me voy a poner a tomar la vocería y nada porque soy muy tímido, muy introspectivo. Pero entonces si veo algún fallo ahí en la lógica y lo digo y eso suena chistoso, pues bien, eso es lo que más o menos trato de hacer. Pero yo no sé si sea un personaje, un estilo o qué, pero bueno, si es un personaje, digamos que es un detective privado. Es que sí, sí se vuelve como algo muy detectable en sus apariciones en cámara, ¿sí? O sea, siempre que vi las cosas con relación suya, inclusive en una entrevista que hay otro metacho que los entrevistó, no sé si hace poco o hace mucho, pero Ah, preciso me sí, la encontré. También estás sí. en el mismo plan, así como silencioso. Y ahí fue donde me llamó la atención que usted sabía mucho de cine. Y yo dije, ¿en serio? Y me puse a mirar a Davis y también veo que tienes un libro, ¿no? Pues es una novela y un libro de cuentos, sí, señor. No los he encontrado, no los he leído, pero ¿qué tal si Ah, yo me se lo cuenta un regalo, poco todo bien. sobre eso? O sea, aparte también de escritor. No, pues lo que pasa es que a raíz de mi frustración con el cine, como que cuando uno es joven hace cine con cámaras muy caseras y no le importa, o hace, bueno, hace audiovisual, hace video. Y ya cuando llega a la escuela de cine se da cuenta que hay que hacerlo, de que pues, hay unos sistemas de legitimación de lo que es cine, que pasa por un formato que es caro, entonces ya se vuelve una vaina elitista, que una película es recostosa, que eso que ustedes son videitos, que lo que hay que hacer son películas y las películas son costosas porque implican mucha gente y bla, bla, bla. Como que fue un choque como con la industria y como con el modo de trabajo del cineasta que me decepcionó mucho. Tanto que cuando yo terminé la carrera terminé así como en crisis, como diciendo como, uy, manica, no sé qué voy a hacer. Y entonces en ese momento abrieron un taller de cuento de IDARTES, pues no es de momento, sino lo han abierto todos los años, que son los talleres distritales de escritura creativa de IDARTES, una cosa del distrito. Y hay tres, uno en cuento, uno en novela y uno en crónica. Y yo me metí al de cuento, pues sin yo ser escritor ni nada, sino habiendo pues leído uno que otro cuento y siendo muy cinéfilo, pero como que diciendo como hagamos algo mientras se me ocurre qué hacer porque estoy en crisis con el cine. Y en ese concurso de cuento me di cuenta, así como su merced se está dando cuenta de que entre el melómano y el cinéfilo hay muchas conexiones, pues ahí como que yo me di cuenta que, digamos, entre la narrativa literaria y la narrativa cinematográfica también había muchas conexiones y que incluso en la literaria se exploraban con mucha más apertura otras tradiciones o muchas tradiciones y no decían hay una sola forma de cuento, sino no, hay un cuento a lo Kafka, a lo Borges, a lo tal, tal. Hay muchas formas de cuento que hacen que por fuerza uno pueda llegar a encajar en algunos si tiene algo de creatividad. Entonces pasó algo similar con lo de stand-up y es que como que tenía unos apuntes supuestamente para un monólogo de que iba a decir un personaje en una película y eso estaba narrado en primera persona. Entonces yo dije, pues hicieron como un concurso de cuento ahí dentro del taller y como que yo dije, no, pues no tengo tiempo de escribir un cuento, entonces quitémosle lo del encabezado de guión y dejémoslo como si fuera un cuento en primera persona y terminé ganando ese concurso. Entonces eso como que me envalentonó mucho porque dije como, bueno, si esto se vale, entonces voy a escribir cosas porque ya vi que hacer películas es muy caro, entonces voy a desarrollar ideas narrativamente en forma de textos literarios que al menos ahí sé que tiene un fin, como que para mí era muy frustrante decir, bueno, escribo un guión, pero ese guión nunca se va a rodar. Entonces hice un trabajo pan y miércoles porque ni siquiera es una obra completa. Mientras que si usted escribe un cuento, ya es una obra completa, Oh. ya es una obra. Entonces como que ese fue como mi transición y empecé a escribir muy en forma, como que había pues muchas enseñanzas en esas de escritura creativa que son valiosas, hay otras que son bobas, pero quedémonos con las valiosas y es por ejemplo citar mucho el caso de Vargas Llosa, que Vargas Llosa como que leyendo las cartas de Flaubert sobre cómo Flaubert escribió Madame Bovary, adquirió la disciplina de escribir todos los días. Ujú. O sea, Vargas Llosa dice, yo no tengo tanto talento, pero a punta de disciplina voy a compensar lo que no tengo en talento y es que voy a escribir todos los días. Y como que la disciplina de escribir todos los días, que se ve también como un reto así, pues sí, hace que eventualmente termine cuajando en obra, así sea obrita. Entonces, pues sí, alcancé, digamos que hay algunos libros, pero publicados solamente hay esos dos. Un libro de cuentos que se llama Interfaz, que compila 9 cuentos, y una novela como ucrónica que se llama Ojo Mías, que es sobre los camarógrafos del 11 de septiembre. Y ya. Oh. Y, Pues de hecho se la quiero pasar porque usted está en Nueva York, marica, a usted le encantaría. Además, usted puede pasar por Church Street con Limperson Street, que fue donde el camarógrafo estaba cuando la primera torre fue impactada. oh. Uy, parce, sería una chimba leerme ese libro y hacer Sí, un o sea, video sobre el libro y estar en los lugares que mencione, weón.
chimba, marica, me encantaría, sería un honor. Yo se lo Sí, paso, de de una. una, hágale, yo hago el video. Oiga, parce, sí, eso de lo del 911 me parece re teso, re interesante, parce, porque de hecho, no sé si usted llegó a analizar ese documental que hicieron donde decían que el 911 fue un montaje. Bueno, pues es que hablar de esto en redes sí es delicado, weón. Sí, pues sí, no, porque también siento que la gente así veinteañera y eso no le importa ni sabe qué es el 911, como que ni siquiera se enteraron de que existió algo tipo siglo XX, y como eso está en 2001, está muy cerca del siglo XX, entonces eso tampoco pasó, eso no importa. Es que estamos Igual, en la igual época de las estaba sonando tendencias rayo, ¿no? Las tendencias inmediatas. fugaz todo, sí señor. Fugaz, estamos en una época fugaz, muy, muy, muy tesa. Eh, No, pues lo de montaje, pues ¿cuál? ¿Dice usted de Fahrenheit 911? ¿El de Pues Michael Moore o qué? no, hay uno que se llama Say Gaze, que analiza que, que las torres fueron, o sea, que el caso tal es que las torres fueron voladas desde adentro, que una torre impactada no se desborona así, eso le hacen una cantidad de análisis matemáticos y físicos del comportamiento de la demolición, del derrumbamiento, de los cortes de las vigas de acero. O sea, hay como una vaina fuerte ahí Ujú. y pues, parce, mire, yo creo que el cine, al igual que la música, que la literatura, siempre ha tenido una tendencia a demostrar y evidenciar una cantidad de cosas que no son de la masa popular y que desde muchas perspectivas están diciendo verdades que al no ser populares no son tomadas en serio, ¿sí? Ahorita en 2023 estamos viviendo una revolución informática muy, 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 muy salvaje, weón. Demasiado salvaje. Y eso de alguna u otra manera está transformando la mente de la humanidad, ¿sí? Inclusive nosotros que somos mayores de 30 años, supongo, eh, Sí, sí. estamos también cayendo dentro de esto, ¿sí? Si usted mira, los mayores consumidores de podcast son los mayores de 25 años. Los menores de 25 años no se aguantan un video de 10 minutos ya, ¿ves? Hasta el anime, hasta las películas van a tener que cambiar, hasta muchísimos elementos que giran alrededor del consumo artístico ya son muy fugaces, como acabas de decir. Todo es fugaz. Hace pocos días estábamos hablando en el mundo, digamos en el mundo del metal. Antier sucedió una vaina con Fernanda Lira de Crypta, que salió pidiéndole plata a los fans después de haber estado en una gira y en una cantidad de cosas en donde demostraba que tenía dinero y fue así fugaz. ¿Ves? Fue una tendencia dentro del metal. Y todos los días estamos viviendo ese tipo de cosas. Entonces yo sí creo que hay una relación de verdades y a veces cuando uno de pronto se ha inmiscuido tanto en obras literarias de cine y de música, descubre que muchas personas como que predijeron lo que está pasando. Un ejemplo rápido que se me viene a la mente, 1984, el libro de George Orwell, ¿cómo se pronuncia? Sí, Orwell, Orwell. Ajá. George Orwell. Ese man predijo eso, weón. Y eso fue como que yo cojo y digo hoy en día, wow, o sea, está realmente increíble el asunto. No sé usted qué opine, parcero, para ir cerrando. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Usted cree que hay una relación del cine con lo que se está viviendo y usted que de pronto cree que el cine ha sido una verdad o peor aún, en el peor de los casos, ha sido la manifestación de los planes que se van a hacer y que ya se están ejecutando y que de alguna u otra manera lo normalizaron para que la humanidad no lo tome tan grave? Pues digamos que pues, la literatura de ciencia ficción en una de sus facciones tiende, y el cine también por extensión, tiende a la anticipación y a tratar de especular qué pasaría así, pues como que es un ejercicio de imaginación que tiene como la libertad del fantástico, pero también como la atadura que podría tener el policíaco, y es que tiene que hacerlo real o tiene que hacerlo verosímil, sino, sí, o sea, puede volar su imaginación siempre y cuando lo justifique de alguna manera
ojalá científica o lógica. Y entonces como que en ese sentido, pues mucha de esa ciencia se apega como a los avances científicos de punteros para tratar de especular qué pasaría más allá, que es la ciencia ficción dura, digamos, que es la que se basa en ciencia ficción, perdón, en ciencia real. Aunque también para muchos humanistas la ciencia y el discurso científico puede ser una ficción en sí misma, entonces hablar de ciencia ficción sería casi que una redundancia. Pero entonces sí siento que sí, digamos en la ciencia ficción, por ejemplo, James Cameron salió diciendo hace poco, que usted seguramente vio la noticia, que también fue muy fugaz, que él salió diciendo como yo se los dije desde el 84, desde Terminator, yo se los dije que esto iba a pasar, no sé qué, bla, bla. Pero entonces yo no sé si lo están haciendo en forma de chiste o si realmente están considerando la inteligencia artificial como una posibilidad medio apocalíptica o como una posibilidad similar a como la han planteado la ciencia ficción, que la ciencia ficción, digamos, puede plantear una inteligencia artificial, incluso partiendo de la propia película Inteligencia Artificial de Spielberg, pero Sí. basada en una historia de Kubrick, que originalmente iba a ser Kubrick, pero que se le legó a Spielberg como esa tarea, pues como una inteligencia artificial que nace como por la necesidad de amar, como que quiero construir un niño robot que sea capaz de amar y ese tipo de cosas, que es más una cosa más tierna, pues tiene su lado siniestro, pero también tiene su lado tierno, a diferencia de una ciencia ficción donde la inteligencia artificial se plantea controlar el mundo, como pasa en Matrix o como pasa en tantas otras, o en Matrix, digamos, o en tantas otras, donde la inteligencia artificial, o la propia Skynet de Cameron, la inteligencia artificial se hace consciente de sí misma y trata de dominar el mundo. También puede pasar como en Battlestar Galáctica, que la inteligencia artificial que se hace consciente de sí misma simplemente convive infiltrada entre los humanos. Entonces, perfectamente podría incluso haber seres que sean inteligencias artificiales y que sean nuestros amigos o vecinos o familiares y no nos dicen que son inteligencias artificiales, porque pues sí, siento que podrían pasar muchas cosas, pero no siento tampoco que vaya a ser para tanto, porque o sea, yo tuve que trabajar con inteligencia artificial hace poco Ujú. como compañero de trabajo y pues es la mejor relación laboral que he tenido en toda mi vida, o sea, funcionó, no hubo riñas ni nada. No, o sea, como que siento que la inteligencia artificial todavía no puede producir, o sea, produce textos con base en la información que hay, que, que es la información de Internet. Pero digamos, no tiene un pensamiento crítico todavía, no, 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 o sea, le faltan muchas cosas de los que listan los llamados estudiosos de la inteligencia artificial como para empezar a asustarse. Creo que la especulación tiene que ver más con, sí, con el apego a la ficción. Mire que hay una cosa que le quiero compartir, a ver usted cómo la ve. Yo Sí, siempre señor. he visto con mucho susto y desconfianza la estrecha similitud de obras muy viejas con respecto a situaciones muy actuales. Digamos que la distancia que hay entre viaje a la luna, viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, con respecto a los hechos como tal, y hablemos específicamente del viaje a la luna, eh, es muy extraño, ¿sí? Y muy como, no sé cómo decirlo, es demasiado casual que en ese libro hayan una cantidad de descripciones tan precisas con respecto a cómo se realizó ese viaje, ¿me entiendes? Las Sí, condiciones, todo el rollo. Y la diferencia de tiempo es significativa, Julio. Bueno, no recuerdo las fechas específicas de Julio Verne, googleen ahí. Y la llegada a la luna es una diferencia, yo creo que mínimo por lo menos 50, 60 años, estoy seguro de eso. sí, más como 70. Entonces, es como, ahí es donde viene y dice, y a mí siempre me ha hecho pensar y reflexionar mucho eso, porque hay muchas obras muy viejas que aplicadas al día de hoy se sienten muy actuales, ¿sí? Y como que usted mira las condiciones de lo que estaba sucediendo en ese momento en el que la obra se realizó, para mí no tiene como cabida, o ese man se pegó un viajezote, ni el hijo de madre, como para lograr crear eso, ¿cierto? Y que se manifieste. Pero pues también caigo en el cliché de que cada quien ve lo que quiere ver, entonces es muy difícil justificarlo y no tampoco es para que se vuelva una verdad absoluta, pero sí me hace tener fuertes dudas con respecto a cómo se viene ejecutando de alguna manera una agenda para usted, para mí, para todos nosotros y cómo van sucediendo cosas casi que cronológicamente con unos 100 años de diferencia. Por eso dicen que los cambios en la humanidad son generacionales, ¿no? Por eso ahorita estamos viviendo como la transformación de los héroes aplicados y transformados a lo que los adolescentes consumen hoy en día. ¿Ves? Entonces,
no sé, estamos en un momento muy disruptivo y de un enmarque en donde pues muchas cosas no van a ser aptas para nosotros los treintañeros, pero van a ser normales para los adolescentes. Pues no sé usted qué opina de esto, que ya estoy muy frito. No, no, pues lo que le quería terminar de comentar era que, pues justamente cuando interactué con esta inteligencia artificial, me era mi compañera, era mi coescritora, porque me tocaba escribir como algunas cosas, material educativo, y teníamos que escribir un folleto para diseñar preguntas de comprensión lectora con base en ese folleto. Entonces, como que uno le decía a la inteligencia artificial, escribe un folleto como si Macondo fuera un lugar real, como de visitar Macondo, por ejemplo. Y entonces ella lo escribía, obviamente usando información de qué es un folleto, de qué contiene un folleto, y usando información para llenar ese folleto con el tema que uno le indicó. Pero entonces toda esa información la saca de Internet y entonces está leyendo Internet de la misma manera que un humano leería Internet, que es supuestamente buscando información, pero pues también hay una forma muy maquinal de buscar información que simplemente pues la hace más rápido y ya, o sea, no es para tanto. Y compone el folleto, pero también hay momentos donde hay redundancias y hay errores, hay repeticiones, hay cosas así que uno tiene que modificar. Entonces yo siento que todo lo que ha sucedido con inteligencia artificial hasta ahora ha sucedido con siendo la inteligencia artificial asistente del hombre. No, o sea, no sé, no estoy tan documentado frente a casos, pero yo no me los creería del todo de inteligencias artificiales que han operado motu propio por sí mismas. Sí. ¿O sí? No, así ¿Ahí? no lo sé, no. No, Yo ¿cierto? lo único No. que sé es que las inteligencias artificiales ahorita estamos en la temporada que nosotros mismos las estamos educando, pero de alguna u otra manera le estamos pasando el poder a las mismas empresas que han monopolizado todo lo que ha tenido que ver con tecnología, ¿sí? Entonces estamos viendo esa transformación en donde nosotros estamos educando las IA para estas empresas y simplemente estamos pasando un espacio de poder y control a otro espacio de poder y control muchísimo más eficiente que los anteriores. Entonces eso sí me parece súper maluco, súper feo, súper horrible porque no es justo, weón. O sea, vamos a tener otras generaciones dominadas por el mundo. Digamos, esa noticia que dan de las inteligencias artificiales donde dicen una inteligencia artificial plantea erradicar a la humanidad para, ¿para qué? Para salvar el planeta. Entonces es como tonto, ¿sí? O sea, una inteligencia artificial tan brutal como todo el mundo la pinta, debería más bien es plantear un procedimiento y una situación en la cual pudiéramos enlazarnos con la Tierra, ¿sí? Y poder estar como en un aspecto más equitativo, más justo, ¿ves? Entonces, no sé, me parece algo, pues obviamente estamos en un boom de amarillismo y de, de, de implantación de una idea que pues ahorita todo es válido. Más adelante miraremos qué pasa, ¿no? ¿Usted qué opina, Davis? Pues que me parece raro pensar que la inteligencia puede ser justa, o sea, como que siento que esos valores de justicia y demás son valores muy humanos y que la inteligencia artificial como que es un procesamiento racional puro, como sin cuerpo, que insisto, lo que tiene que pasar, o por lo menos lo que tendría que pasar para que sea peligroso es que se haga consciente de sí misma. Pero entonces yo lo que siento es que la inteligencia artificial está siendo manejada por personas y muchas veces esas personas dicen que están usando inteligencia artificial como un asistente, o muchas veces ocultan esa información o no la proporcionan como para transmitir más miedo que la inteligencia artificial está haciendo cosas. Aunque sí un amigo que me dijo que una inteligencia artificial supuestamente contrató a un abogado para declararse como persona Sí, natural o de algo así. Google. Sí, 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 raro. Sí, eso fue una Pues noticia bueno, pues que fuerte. tenga lo que tenga que pasar, hermano. No, pues yo siento como que igual la inteligencia artificial, pues el límite que tiene es el digital, Sí. digamos. No puede saltar al mundo analógico. Entonces puede pasar incluso como lo que sucedió en Misión Imposible, que no sé si la pilló. En Misión Imposible la última, la 7 que se llama Raconin, no sé No, qué, esa no Dead la he Raccoon. visto. Bueno, en esa el villano es una inteligencia artificial, que sí, que llaman la entidad. Oh, Y hay un punto, pues que no es spoiler ni nada, porque pues es una escena como anecdótica que está como aislada de la trama, pero hay un punto en el que como que la CIA decide empezar a operar en analógico como operaban antes de Internet. oh. Entonces, como que salen de la red y siguen operando con unas máquinas todas viejas e incluso empiezan no a digitalizar documentos, sino a volver físicos documentos para destruirlos, para que la inteligencia artificial tenga. Entonces, hay gente
mecanógrafas, tipógrafas, redactando en máquinas de escribir cosas que estaban en discos duros para destruir los discos duros. Ojo, nos A mí me devolveremos. parecería chévere que implicara, y es un escenario pesimista y optimista a la vez, porque que si la inteligencia artificial llega a colonizar el mundo virtual, sería como que siento que sería chévere porque la humanidad diría, bueno, toca amputar ese miembro para no perder el cuerpo, entonces vayámonos del mundo virtual. Y sería chévere un mundo post-virtual donde lo virtual simplemente hubiera sido una etapa, no algo para siempre, ¿sí van a entender? ¿Por qué? Porque se descontroló deviniendo en inteligencia artificial. Uy, uy, re intensa. Eso es una teoría para un libro. Oiga, Davis, Chévere, sí. ¿usted cree que su comedia es muy inteligente para las personas de a pie? No, yo siento que no, pues yo siento que pues si me retiré del stand-up fue por algo y fue porque no encontré como una respuesta en el público. Y al no encontrar una respuesta en el público, pues en términos industriales, ¿no? En términos como de uno hacer un show uno solo y que la gente pague boleta y llene ese show y por ende haga posible el show en términos de rentabilidad. Sí. Pues implica que la gente está consumiendo otra comedia que no es la que yo puedo dar. Entonces yo siento que sí, o sea, como que no siento que mi comedia sea ni de pasado mañana ni nada, como diría Nietzsche. No, siento que es un tono, un registro, un sabor que pues evidentemente no es popular y ya, pero no, no siento ni que sea superior ni inferior, nada, es como un registro. Mm, bueno, cuando me refería a inteligente me refiero a que de pronto yo no he podido ver un especial suyo, yo nunca lo vi a usted en vivo, yo solamente vi los remates de con ánimo de ofender y los remates ahorita en el podcast de Me pidió la ventana. Me pidió la ventana, no, ve por la ventana. ¿Ves? Sí, sí, es que yo me siento más como en esos formatos que haciendo stand-up, realmente, me siento más como que teniendo, como que recibiendo el input de la conversación con el otro, Mm, yo una que yo vez, hablando ahí solo en una tarima. yo una vez vi un papel, una labor que existe, que es una persona que le escribe chistes a la gente. ¿Usted no ha pensado en dedicarse a escribir chistes y probar como guiones en comediantes que de pronto pueden ser muy buenos? ¿Escribir un stand-up comedy? Pues lo que pasa es que pues, se podría dar si hubiera, digamos, la industria como tal, aunque digamos que sí sé como de casos como este man JP que entrevistamos las pasan por la ventana, Ah, que sí, lo pillé. pues que era guionista de Vargas Vila y de otra gente, del mismo Loquillo y de otra gente ahí en Caracol y en Blue Radio. Sí. Es como que esa figura, digamos, a nivel industrial sí existe, pero pues yo no he accedido como a los mecanismos burocráticos que implican que eso se haga realidad. Sí, informalmente, pues en algunos momentos Ibrahim parchaba acá y escribimos juntos como parte de uno de sus especiales de la época, que era Malvaridas Tour. Sí. Con Checho le hicimos esa tarea, pero como que sí, no sé, como que siento que es como un poco pretencioso ser guionista de chistes de encargo. Siento que de pronto alguien como Pedro Jokes, un man que está allá en Nueva York, Sí. eh, El de la Comedy ese Mafia. man. Sí, yo creo que ese man sí, sí, sí sería muy bueno para eso. Uy, ese man no, no. Ese man es muy complicado. Sí, Sí, es un poco, pues no sé, de pronto conmigo no conectamos con el man, weón. No conectamos. De pronto algún usted día pueda. lo entrevistó o se encontraron presencialmente. Yo estaba entrevistando a Jorge Torres el Diablo, yo le hice cubrimiento al man cuando el man vino acá a Nueva York. Hice ese video del show del man allá. Pero no Ok, subí los chistes del man, subí como un segmento pequeñito y le conté a la gente lo que era esto y lo entrevisté en el camerino de Antigua, ahí en Queens. ok. Y pues viví la experiencia. Ahorita estoy mirando a ver si puedo poncharme a Ibrahim. Ibrahim vino hace poquito, pero a veces acá el trabajo es demasiado exigente, entonces no da ni el bolsillo ni el tiempo para ir a hacer todas esas cosas, ¿sí me entiendes? Es difícil, es complicado, pero pues Entiendo. intento hacer como lo más relevante. Me gusta mucho la comedia por una razón. La comedia ahorita está en un auge y la comedia latinoamericana está impactando durísimo, está teniendo una relevancia muy importante. Yo sigo, digamos, manes como Franco Escamilla, como el mechudo Carlos Vallarta. De pronto he visto gente aquí en Estados Unidos como Audrey Moura, inclusive a estos chicos de la Comedy Mafia, pero uy, la verdad, pues yo los vi haciendo el opening. ¿Cómo le dicen ustedes a los teloneros, a los que abren el show? Abridores, ¿Abridores? sí. Ok, Ujú. ok. Los vi como abridores y no, de abridores del diablo y no me hicieron reír absolutamente No le nada. gustó.
Ah, ok, ok, ok. Entonces, he visto como todo ese tipo de cosas, pero he visto más que eso, que la comedia que más tiene conexión conmigo es esa comedia que representa a alguien que está resarciendo muchas cosas, que está resolviendo muchas deudas personales, ¿sí? Que en el momento en Ok. el que las materializa en chiste, weón, siento que las siento muy honestas, ¿sí? Entonces siento Mm, que esa persona, digamos, hay algo que me parece interesante de Culotauro, y es que el man se burla de su físico y a veces lo lleva a un equilibrio en donde ya no se vuelve pesado y molesto y como que ya, párela, o se queda como en el plan de, jaja, qué chistoso, sino que lo lleva a un equilibrio que ya el man casi está encontrando su identidad, ¿sí? Entonces, eso me parece muy bacano porque de alguna u otra manera hace sentir a la gente que es fácil. No es fácil, obviamente, pero, no, obviamente no. pero, No, pues la idea es que el mensaje se comunique con eficacia en ese sentido. De pronto es que su merced dice que es fácil entender lo que está diciendo. No, es que igual siento que sí, la comedia tiene muchos registros y evidentemente la comedia física es un registro que muy pocos exploran y pues Díaz afortunadamente es muy hábil en eso y también y por ende pues digamos que su fuerte es una herramienta de la comedia que sirve para ilustrar una premisa y buscar el remate dentro de esa ilustración, que es el acting sí, o el act out, como lo llamaría Gonzalo, que Gonzalo se volvió bravo si no dice acting. Entonces, el act out es actuar la premisa, es decir, demostrar esa información que usted dio en la primera línea sí, escénicamente, digamos. Entonces, claro, este man es muy brutal haciendo eso. Y ahí es donde van a encontrar los chistes. Obviamente creo que el man también ha desarrollado, y pues obviamente lo pude ver en Por la Ventana, como más velocidad a nivel de simplemente desarrollar una premisa, de rematar por el lado solo de las palabras, sin ilustrarlo con sí, acciones sí. o con actuaciones de acciones. También es muy rápido, también ha vuelto más rápido, obviamente, pero siento que temáticamente suele rematar por los mismos lados, y es como si el lado morbosito, el lado tal, Sí. machista, xenófobo, o sea, como el chiste fácil, porque sabe que el chiste fácil llega más rápido, llega a la mayoría de la gente y genera risa, pero también, sí, pero bueno, igual el man también tiene chistes muy finos, pero físicamente es muy brutal, Sí. su comedia física es muy brutal. A mí me hace reír mucho cómo lo incomodan a usted, weón. La vez pasada estaba viendo, antes de cuando lo estaba comenzando a investigar a usted, vi ese episodio donde están entrando como a un motel y le dice, quítese la camiseta. Y usted, no, yo no. Sí, yo como, ¿qué está pasando? Yo pensé que íbamos a entrevistar a alguien que vendía postres y ya, que estamos acá. Sí, es que los manes son muy como yacas, como entre yacas y practical jokers, como que los manes Sí. tienen como una vaina de que ellos llaman meterse en beats, que es como llevar algo, una situación a la máxima exageración y seguir comprometido con eso. Pues no le digo que la vez pasada nos quedamos 5 horas cuando van atrapados en un ascensor, pero por una apuesta de niños toda boba, marico. O sea, estábamos editando por la ventana y eran las 3 de la tarde y dijimos, bueno, vamos a almorzar. Pero entonces siempre que vamos a almorzar, él y yo tenemos como un bitcito chiquito que es como, yo digo, bueno, vamos a almorzar, entonces él empieza a listarse y yo digo, bueno, gracias Dubán por esta invitación a almorzar, acepto la invitación, no sé qué, ya como dándole a entender que tiene que pagar sí o sí. Sí. Cosa que después ya cuando se cuenta, yo le digo, pero usted me invitó, no sé qué, llevamos hablando de esto todo el camino, bueno, cosas así. Entonces ya lo hemos hecho tantas veces que ya Duan le trata de buscar variaciones y entonces estamos caminando y llegamos al ascensor y como que yo le dije a Duan, bueno, el primero que entra al ascensor llega hasta el almuerzo y pum, Duan alcanzó a entrar y paila le tocaba. Y luego llegamos al primer piso y Duan dijo, pero es que esa ley tiene una contra que tú no conocías y es que si alguien, o sea, el último que salga del ascensor se libra de gastar el almuerzo. Entonces yo como que ya iba a salir y dije como, uy, no, marica. Y entonces no salí. Y estuvimos 5 horas solamente por eso, porque era, si él salía me tenía que gastar el almuerzo a mí, si yo salía tenía que gastar el almuerzo a él. Y ya había pasado la hora de almorzar, marica, y seguíamos ahí. Y los vecinos nos miraban re raro. Bueno, fue una situación chistosa. ¿5 horas? Sí, al final me rendí porque me quedé sin batería y tenía que llamar a mi mamá porque siempre lo llamo como todos los días a las 8 de la noche y dije, no, se va a preocupar resto, marica, y no me va a conseguir. Y baila, o sea, perdí por no tener batería. No, parce. No, ¿y grabaron esas 5 horas? No, pues hermano, eso hay como historias de Instagram y ya, pero no hicimos una grabación así como tal. Pero de pronto en algún momento repetimos el reto. Lo que pasa es que la idea es hacer que el reto nos sorprenda Sí. en un momento que es que no nos convenga, ¿sí me entiende? Porque digamos planearlo y decir como, uy,
hagámoslo mañana con tiempo, pues así cualquiera, así es muy fácil. Claro. Oiga, sí me gusta eso que la comedia no sé, yo he sentido que la comedia le abre a uno un mundo. ¿Usted recuerda la película de Sí o No? ¿Cómo era que llamaba? Yes o No, que es de Jim Carrey, que el man hace una promesa que no puede volver a mentir. Ah, mentiroso, mentiroso se llamaba acá. Muy bueno, sí. ¿Usted recuerda que al man lo pone la vida en la situación de no poder mentir absolutamente nada? Yo siento que la comedia es como abrirse la puerta a eso, ¿no? A que no decirle no a nada y vivir la experiencia para después contarla. Sí, puede ser, pues eso es también como una premisa de la impro, ¿no? En general, que no necesariamente está comprometida con el registro cómico, pero la impro sí le apuesta al sí y, o sea, como que a usted le proponen algo, obviamente en un contexto de impro, y usted tiene que seguirla, no puede negarla. Entonces, sí, como que llega otro actor y le dice a usted como, no, estamos aquí en esta taberna en el siglo XVIII, usted no puede decir, no, ¿cuál taberna? Estamos aquí en un salón comunal. No, usted tiene que decir, ah, sí, esta taberna, y seguir la historia, ¿sí me entiende? Como si fuera una especie de cadáver exquisito, pero actuando. Sí, sí. Entonces, ese es el sí y como que supuestamente el no está prohibido, aunque también pues decirle no al no es una contradicción con la propia impro. Entonces como que la gente que hace comedia suele también por ratos coquetear con la impro. Por ejemplo, Camilo Sánchez, Camilo Pardo, Camilo Díaz, ellos también trabajan impro con Sandra Sánchez en Improbando, en un formato que se llama Improbando, que incluso creo que Sandra estuvo en Nueva York hace poco con el formato, pero creo que no estuvo con todos ellos. Pero aquí en Bogotá por lo menos hacen shows de impro aparentemente muy buenos. Yo solamente he visto uno y me gustó mucho en un colectivo que tiene que se llama Improbando. Son buenos. Oh. Bueno, estoy corto como en todas esas experiencias porque pues obviamente está saliendo muchísimo contenido y obviamente también Sánchez desde que despegó, ese man ha estado imparable, weón. Sí, Ojalá ese loco pueda superar todas esas cosas que ha contado en las entrevistas, como el tema de la ludopatía, que me parece algo fuerte, weón, fuerte. Esas adicciones son tenaces. Pero pues, no sé, ¿qué le depara a Davis en el futuro para ir cerrando, parcero? no, pues no sé, pues ahorita estamos, no sé cuándo va a salir esto, pero estamos, digamos, preparando un show que tenemos el 5 de agosto en Chía. Estamos como con una agenda de una gira nacional que estamos haciendo con el formato Por la Ventana. Entonces, digamos que estoy entregado a eso. Pues estoy también con una columna en el Malpensante. La columna se llama Espinón, reflexiones irrespetuosas sobre cine. Y la idea es, pues llevo ya como desde marzo haciendo esa columna, pero la última que va a salir, que de pronto espero que cuando salga este podcast esté saliendo al mismo tiempo, ojalá, es una sobre Mario Mendoza, sobre los iniciados, o sea, como que quiero ser una voz irrespetuosa con Mario Mendoza. Uy, Sobre todo con ese estreno en Amazon y pues como también la crónica, pues como que es como una columna, entonces pues me permito también ser ensayístico y no simplemente reseñista. sí. Entonces como que también es una excusa para reflexionar en cuanto a qué implica que una película colombiana sea la más vista en Amazon Prime, digamos, por ejemplo, qué implica eso, o qué implica que se haya estrenado directamente en plataformas y no en salas, como también en una discusión en términos de la exhibición y la distribución de cine colombiano. Uf, oiga, qué interesante eso, parce. O sea, ¿qué película es esa para verla en Amazon Prime? Se llama Los Los Iniciados. iniciados, voy a buscarla. Venga, tomo nota Ajá, de ese, que ese dato no lo conozco. sí, 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 señor. Yo no soy fan de Mario Mendoza. Yo leí en vivo Aquelarre. Ay, ¿cómo le fue? Uy, ese libro le encantó a la gente. Tenía un formato, ya no porque estoy lidiando mucho con los temas de copyright acá en Estados Unidos. Esos temas de copyright son súper estrictos y no quiero tener como líos, ¿entiendes? Aquí cualquier cosa que tú muestres, que tú menciones que puede haber como una utilidad y no estás respetando los derechos de autor y alguien detecta eso y te quiere joder la vida, lo va a hacer, ¿me entiendes? Entonces, mejor estar tranquilos, ¿ves? Ok, Pero sí ok, me sí, parece sí. muy teso eso. Oiga, mi hermano, le quiero agradecer muchísimo. Ay, no sé por qué se No, me eso apagó mi cámara. Ve qué raro. ni Se idea. desconectó mi camarita. Creo que está súper caliente. Ok. Pero no importa. Desde que el micrófono no se muera, no pasa nada. Parce, yo le quiero agradecer mucho. Me encantaría que esto de pronto se repitiera en otro momento y hablar de otras temáticas que tengan que ver con cine, ya de pronto con una estructura más, no fundamentada, sino
como que tengamos un tema en común que podamos desarrollar, no sé qué opina. Sí, 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 de una, su merced me propone y yo de una le hago, todo bien, con muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme. No, espero le haya gustado y que de pronto tenga también una opinión diferente de lo que son los metaleros. Sí, está bien, me estoy dando cuenta que hay más complejidad de la que creí. Sí, sí, de una, su merced me dirá, mira, ¿qué tema? Pues incluso, pues si quiere le paso ahí, pues páseme, le paso mi WhatsApp y le paso por ahí o por su correo, los dos libros, de pronto leyéndolos Podemos desarrollarlos algo surge, exacto, sí, pues ya, de una. o algún tema que su merced quiera también está bien, cine y música o alguna vaina así puede ser. Uy, sí, sería excelente, excelente. Por ahora, dejemos hasta acá. Le quiero Sí, agradecer señor. muchísimo. De verdad, estoy muy contento por haber logrado conectarme contigo. Es difícil, créeme que lo intenté muchísimo y, y menos mal. ¿Por qué tan alejado de las redes sociales, parcero? No, pues yo cerré Instagram el año pasado justamente por lo que le comentaba antes, y es que pues al ver que no había una respuesta en términos de compra de boletería de mis shows y por ende el stand-up no era rentable, pues yo había abierto Instagram, pues me lo había abierto Duan en realidad, Ujú. como herramienta de trabajo en el mundo del stand-up, pero si el stand-up estaba dejando de funcionar y esos 130.000 seguidores no estaban dando ni siquiera para superar las 10 boletas vendidas, entonces pues no estaba sirviendo. Entonces como que dije, no, cerremos esto y lo cerré y sí me sentí como mejor. Pues hoy en día, digamos, ahí me echan en cara y me dicen como, ay, que usted no ayuda con la difusión, con la distribución, yo no tengo redes, perdónenme. Tal vez es muy chévere porque uno puede zafarse de trabajo detrás de una supuesta postura ética, ¿no? Pero en realidad es pura pereza, como, no, es que yo no tengo redes. No, igual siento que sí es algo muy tóxico y es algo más como de gente de 20 años y quise alejarme de ahí porque sí estaba generando ansiedades y como, sí, como hábitos, sí, como mucha procrastinación, mucha pérdida de tiempo. Entonces dije, no, más bien centrémonos, cerré eso. Oh, vea qué interesante porque pues las redes sociales hoy en día son como todo, ¿no? O sea, mejor dicho, no tienes redes sociales, no existes, weón. Sí, ¿Ves? pero no existir es atractivo también, tiene su atractivo. Sí, claro, sí. Hágale, ahí nos pasamos entonces el WhatsApp, brother. Por ahora, Bueno, entonces, lo dejo, me despido. Qué sí, sí, agradable conversación, me sentí muy contento y aprendí mucho. Aprendí mucho de la gracias. complejidad también de saberse los nombres y como el espacio-tiempo del desarrollo de una película. Oiga, muy interesante, mi hermano. Espero le haya gustado el espacio Sí, y señor, siempre muchas gracias. bienvenido por acá. Sí, muchas gracias. Pues ahí estamos en contacto y me cuenta a ver cuándo agendamos otra. Todo bien. De una. Me voy a Bueno, ahí despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conectados a Curse Metal Channel. Espero hayan disfrutado esta entrevista con Davis Cortés, comediante colombiano, una persona que me ha enseñado muchas cosas el día de hoy y creo que toca agradecerles. Por ahora los invito a que siempre repitan después de mí. Yo soy un metalero, yo soy Curse Metal. Hasta la próxima. Cuídense mucho y mucho metal, alcohol y drogas y sexo y rock and roll. Chao.